Bueno, vamos a ver la clase que tendríamos que haber tenido el martes de esta semana. Les voy a hacer un resumen de la clase. Para eso vamos a repasar primero lo que habíamos visto en la clase anterior, un poco del movimiento rectilíneo uniforme. Habíamos visto que el movimiento rectilíneo uniforme, el móvil se movía sobre una línea recta. Si tomábamos esa la dirección del eje X, el vector posición lo podíamos escribir de esa manera, teniendo en cuenta que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad era constante, entonces la velocidad media iba a ser la velocidad del móvil para todo instante de tiempo. Escribiendo la velocidad con la misma notación que el vector posición, la velocidad también iba a tener una sola componente en inversor. Si nos quedamos con esa componente de la velocidad, entonces iba a ser x menos x0 sobre t menos t0. Si de esa ecuación despejábamos x, nos quedaba que x era x0 más b por t menos t0. Pensando x como una función del tiempo, lo podíamos escribir más formalmente de esa manera. Y si hacíamos el gráfico de x en función del tiempo, habíamos visto que el gráfico iba a ser una semirrecta, que iba a comenzar en el punto t0, x0, y luego si la velocidad era positiva, o sea, si el móvil se movía en el mismo sentido que inversor, la recta iba a tener que ser creciente, y en caso contrario, si la velocidad tenía signo negativo, o sea, el móvil se movía en el sentido opuesto que inversor, el gráfico iba a ser una recta decreciente. También habíamos visto el gráfico de velocidad en función del tiempo. Ese gráfico iba a ser una semirrecta que iba a comenzar en el punto T0B, y si la velocidad era positiva nos iba a quedar un gráfico como el que estamos viendo acá. Lo que habíamos visto que el área encerrada por la velocidad en el intervalo t menos t0 era el área de este rectángulo, que la podíamos escribir como el área, la base, que es t menos t0, por la altura, que es la velocidad. Y eso iba a ser, como vemos de esta ecuación, la variación de posición. O sea, el área encerrada por la velocidad en el intervalo t menos t0 representa la variación de posición x menos x0. Bueno, este es un repaso de lo que habíamos visto de MRU. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado se caracteriza porque el móvil se mueve sobre una línea recta, con la particularidad de que la aceleración es constante. Entonces, lo que habíamos definido como aceleración media, ahora va a ser la aceleración del móvil para todo intervalo de tiempo. Pensando que el móvil se mueve sobre la recta que definimos como el eje X, entonces la aceleración va a tener una sola componente en el sentido de inversor. Bueno, quedándonos con esa componente, la aceleración va a ser b menos b0 sobre t menos t0. Si pasamos el término que está en el denominador multiplicando por el otro lado, nos queda que b menos b0 es la aceleración por t menos t0. Y de ahí podemos despejar la velocidad y vamos a tener una ecuación que nos relaciona la velocidad de móvil para cada instante de tiempo. Entonces, para cada tiempo que nosotros querramos, poniendo un valor de tiempo, vamos a tener un valor de velocidad. O sea, la velocidad va a ser una función del tiempo, que más formalmente la podemos escribir de esta manera. Si queremos graficar cómo varía la velocidad en función del tiempo, el gráfico también va a ser una semirrecta, donde esa semirrecta va a comenzar en el punto T0, B0, y ahora si la aceleración es positiva, la recta va a ser una recta creciente, y si la aceleración es negativa, la recta va a ser decreciente. Como vimos antes, el área encerrada por la velocidad en el intervalo t menos t0 representa la variación de posición del móvil. Ahora el área, para poder calcular el área encerrada, la vamos a dividir en dos áreas. El área 1, que es el área del rectángulo rojo, y el área 2, que sería el área de este triángulo blanco que queda acá. Y esa área va a representar la variación de posición del móvil.
El área 1, como es el área de un rectángulo, la podemos escribir como la base por la altura, o sea, t menos t0 por b0. Y el área 2 es el área de un triángulo. El área de un triángulo era la base por la altura dividido 2, o un medio de la base por la altura. En este caso le escribí como un medio de la base, que es t menos t0, por la altura, que es b menos b0. Ahora, b menos b0, el segundo término, si vamos a la ecuación de acá arriba, también lo podemos escribir como a por t menos t0. Entonces, si este segundo término lo escribimos de esta manera, nos va a quedar que el área 2 es un medio por t menos t0 por a por t menos t0. O sea, el término t menos t0 aparece multiplicando dos veces. Con lo cual, el área 2 la podemos escribir resumida de esta manera, con un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. El área total va a ser la suma de las dos áreas. O sea, esta sería el área del rectángulo rojo, esta sería el área del triángulo blanco. Como esa área representa, como dijimos antes, la variación de posición, nos queda que la variación de posición para un movimiento rectilíneo uniformemente variado es b0 por t menos t0 más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. Si despejamos x, nos queda esta ecuación. Como vemos acá nuevamente, para cada instante de tiempo vamos a tener una posición distinta del móvil. O sea, la posición va a ser una función del tiempo. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, x como función del tiempo va a ser x0 más b0 por t menos t0 más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. Vamos a ver ahora cómo serían los gráficos de posición en función del tiempo, de velocidad en función del tiempo y de aceleración en función del tiempo para un móvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado. La posición en función del tiempo, el gráfico va a ser la parte de una parábola, donde este es el término independiente, este es el término lineal y este es el término cuadrático. En el caso de que la aceleración sea positiva, va a ser una cuadrática, parte de una cuadrática que va a comenzar en el punto t0, x0 y va a tener las ramas hacia arriba si la aceleración es positiva. La pendiente de estas rectas que estoy dibujando acá, que son las rectas tangentes al gráfico, va a representar la velocidad del móvil para cada instante de tiempo. Por ejemplo, la pendiente de esta recta va a representar la velocidad inicial. Si la velocidad inicial es positiva, esta recta tangente va a tener pendiente positiva. Si la velocidad inicial es negativa, la recta tangente en el punto inicial va a tener pendiente negativa. Luego esto lo vamos a ver cuando hagamos distintos ejercicios. El gráfico de velocidad en función del tiempo, como vimos antes, es una semirrecta que tiene origen en el punto t0, b0, y si la aceleración es positiva, va a ser una recta creciente, si la aceleración es negativa, va a ser una recta decreciente. Y el gráfico de aceleración en función del tiempo va a ser una semirrecta con pendiente nula. Vamos a ver ahora distintos ejemplos para ver en qué caso un móvil se está acelerando o vamos a decir que se está frenando. Veamos primero el caso de un móvil donde a tiempo inicial tiene una velocidad inicial en el mismo sentido de inversor, o sea, una velocidad inicial cuya componente es positiva. Luego, un cierto instante de tiempo, si el móvil tiene una velocidad que es en módulo mayor que la velocidad inicial, cuando calculemos la aceleración, la resta de estos dos vectores nos va a dar un vector que va a tener su componente positiva, o sea, en el mismo sentido que inversor. Entonces la aceleración va a ser un vector que va a apuntar en esta dirección. En ese caso vamos a decir que el móvil se está acelerando. ¿Por qué? Porque aumenta el módulo de la velocidad a medida que pasa el tiempo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de un móvil que también se está acelerando. Imaginémonos que inicialmente el móvil se mueve con una velocidad en el sentido opuesto de inversor y que después de un cierto instante de tiempo el móvil aumenta su velocidad en módulo. Cuando calculemos la aceleración y hagamos la recta de estos dos vectores, nos va a dar un vector que va a estar en el sentido de menos inversor.
En este caso también el móvil se va a estar acelerando porque aumenta el módulo de la velocidad a medida que pasa el tiempo. Conclusión, si el vector aceleración tiene el mismo sentido que el vector velocidad inicial, en ese caso el móvil se va a estar acelerando. Fíjense que en ambos ejemplos el vector aceleración y el vector velocidad inicial tienen el mismo sentido. Ahora vamos a ver dos ejemplos de un móvil que en lugar de estar acelerando está lo que vamos a llamar frenando. ¿Qué va a significar eso? Que el módulo de la velocidad va a disminuir a medida que pasa el tiempo. Imaginémonos que inicialmente la velocidad inicial tiene sentido diversor, o sea su componente es positiva, luego en un cierto instante de tiempo disminuye la velocidad. Cuando hagamos b menos b0, la resta de estos dos vectores nos va a dar un vector cuyo sentido va a ser en la dirección opuesta diversor. En este caso vamos a decir que el móvil se está frenando. Siempre que la aceleración y la velocidad inicial tengan sentidos opuestos, en ese caso el móvil se va a estar frenando, porque va a disminuir el módulo de la velocidad a medida que pasa el tiempo. Y lo mismo en este otro ejemplo. Si la velocidad inicial es en el sentido opuesto diversor y luego en un cierto instante de tiempo disminuye el módulo, cuando calculemos la aceleración nos va a dar un vector que va a tener ese sentido. En ambos casos, fíjense que el vector aceleración y el vector velocidad inicial tienen sentidos opuestos. Cuando eso ocurre, vamos a decir que el móvil se está frenando. Resumiendo, tenemos la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos la ecuación de velocidad en función del tiempo y la ecuación de aceleración en función del tiempo. Luego vamos a hacer algunos problemas para ver cómo se aplica esto. Espero que les haya servido, luego les estaré subiendo más material. Hasta luego.